Muy bien, gracias por conectarse, gracias por ver este video. Hoy día tenemos un tema bastante importante, como todos los que estamos realmente estudiando a través de este medio tecnológico. Y realmente la ira, ¿no? Nadie está libre de la ira, nadie en el mundo, en la historia del hombre, desde la creación, desde la caída del hombre, desde los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ¿no? La ira que lleva a matar, a ser homicida, ¿no? Entonces, definitivamente todo el mundo está inmerso en este problema, incluso la iglesia, creyentes. Así que este estudio es para creyentes y para no creyentes. Así que vamos a comenzar, vamos a estudiar el día de hoy este pasaje bíblico. No cometerá, oíste que este pasaje está en Mateo 5, de 21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo, podríamos traducir ahí, ¿no? El último centavo. Así que ese es un problema de la humanidad, de la caída, el reniego, la ira, el fastidio, el rencor. Así que para poder comprender esto, tenemos que entender las bienaventuranzas, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Al entender la mansedumbre, el ser un pacificador, entendemos realmente que esto solamente lo podemos cumplir con la ayuda del Señor Jesús, con la guía y la unción del Espíritu Santo, el caminar en el Espíritu y no la carne. Definitivamente esto sí se puede cumplir. El Señor ya entendimos que no viene a abrogar la ley, no viene a derogarla, a derrumbarla, a anularla, sino viene a cumplir, a completarla, a darle matiz, color. Y es interesante porque en este segmento del Sermón del Monte, que Dios permita que sigamos estudiando, esto vamos a ver dos mandamientos, ¿no? El asesinato, que es este que vamos a estudiar el día de hoy, el siguiente tema que será el adulterio. Y es interesante porque el Señor toca 6 aspectos en realidad, ¿no? Los dos siguientes son, acuérdense de estos dos principios generales de la ley de Moisés, va a hablar sobre el divorcio y sobre el juramento. También dos grandes principios como la misericordia y el amor, ¿no? El ojo por ojo, amarás a tu prójimo, ¿no? Eso lo vamos a estudiar. Entonces tenemos dos. Hoy vamos a ver uno de los dos primeros, que lo son el asesinato. La próxima clase, Dios mediante, será el adulterio. Y qué interesante porque acá el Señor ve la parte como persona, ¿no? El valor de la persona, el valor que tiene un ser humano para Dios de manera individual. Por eso que comienza este estudio, este versículo. Y el siguiente que vamos a ver es el adulterio, el contexto del problema dentro de la familia, el ataque a la familia, la división en una familia, el problema dentro de un matrimonio y cómo eso puede conllevar a división. Y eso que afectaría socialmente, ¿no? Socialmente. Incluso muchas constituciones políticas dicen que ¿no? La base fundamental de la sociedad es la familia, en este caso el matrimonio, ¿sí? Entonces es interesante, hay mucha sabiduría, hay mucha riqueza. Muchos pueden decir, yo ya sé eso, el Sermón del Monte, ya lo escuché, pero realmente siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces yo te animo a estar atento a este estudio y realmente que el Señor te hable a tu mente y a tu corazón. El Señor va a decir, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Yo os digo. Entonces el Señor le va a dar ese énfasis con la autoridad que tiene Él, ¿no? El mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, hablándonos a ese tiempo y a nosotros ahora también. Entonces entramos a nuestros versículos, a nuestro bloque,
dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ¿no? A los antiguos, o por los antiguos, también podría ser una mejor interpretación, una mejor traducción, ¿no? Oíste que fue dicho por los antiguos, ¿no? Lo que ellos escucharon, enseñaron, ¿no? No matarás, no matarás. Este no matarás es el sexto mandamiento, está en Éxodo 13, 20:13. Hay dos palabritas en el hebreo, que es el katal y rajaj. El primero, el katal, habla de matar, ¿no? De matar. Y el segundo habla en un contexto de asesinar. Entonces, de repente, también, interpretando un poco más, podríamos decir que no matarás, no matarás sería no asesinarás, ¿no? No asesinarás, podrías entenderlo así. Tenemos un estudio acá en YouTube, lo pueden ver después, sobre la pena de muerte, ¿no? La pena capital, el cristiano y la pena capital. Ahí tenemos un estudio bastante amplio donde explicamos más detallados estos aspectos. Entonces, en números ya estaba establecido también que cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Más un solo testigo no hará fe contra persona para que mueran. O sea, tenían que haber dos testigos, ¿no? Y no tomaréis precio, o sea, no va a haber fianza, no va a haber una negociación, no va a haber un pago de la culpa, porque este está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá, o sea, está establecido, ¿no? Estaba establecido. Que el Señor lo había establecido así. Es interesante, el Señor, cuando plantea la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, es claro realmente. Nosotros ahora relativizamos la palabra de Dios. Hacemos relativo. La sociedad, la ética, todo es relativo, ¿no? Si te conviene, está bien. Si todos lo hacen, todo está bien. Y eso no siempre el hecho de que todos lo hagan es que esté correcto. ¿De acuerdo? Es interesante, es interesante. Yo recuerdo una conversación con una hermana que vive en Europa. Me decía, hermano, acá es normal que la gente esté en la playa con los pechos afuera, ¿no? Es normal. Claro, es normal, pero no quiere decir que es lo correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que entender eso. La palabra de Dios no, la parte emocional o sentimental no juega, válgame la expresión, no entra, no está. El Señor dice y se hace. Se acabó el asunto. Y es así como realmente uno se conduce mejor. Y hay que entenderlo así. Entonces, habla de juicio, concilio, infierno de fuego. Interesante porque esto es lo que el Señor nos va a ir llevando, nos habla de juicio, nos habla del concilio o el Sanedrín, y nos habla del infierno como proceso, como castigos, ¿no? Como parte de las consecuencias o malas consecuencias. Y a veces esto también lo interpretamos de forma terrenal. El Señor está haciendo en cierta forma como una parábola para que entendieran y entendiéramos nosotros también. Pero si nosotros tomamos esto en el contexto espiritual que el Señor está dando, está hablando de un juicio. Juicio, cuando hablamos de juicio, hablamos del día del Señor, un juicio del día del Señor. Un día vendrá el día del Señor, un juicio. Cuando se habla de un concilio, se habla de un consejo, se habla de una corte celestial, ¿ya? Y el infierno también, ¿no? Que es una palabra para el Gehenna, ahorita lo vamos a explicar un poquito más, ¿no? No está hablando de algo terrenal. Sí había un contexto terrenal, pero no está diciendo eso el Señor, está hablando de un contexto espiritual, y en algún momento eso se va a dar en el futuro. Entonces, juicio, día del Señor, concilio, hay una corte celestial y hay un infierno, ¿de acuerdo? Y lo que debemos comprender es que los judíos en este entonces habían interpretado la palabra literal. Si no lo mato, no hay problema, no estoy en pecado, pero sí lo puedo maltratar, lo puedo insultar, lo puedo degradar, lo puedo denigrar, puedo hacer lo que quiera con él. Mientras no lo mate, no estoy en pecado, ¿no? Y ese es un contexto literalista de aquel entonces, y también se aplica ahora. Se aplica ahora, se aplica en el inconverso, definitivamente que sí. El inconverso adinerado, orgulloso, soberbio, arrogante, puede sobajar, se cree con el derecho de maltratar a cualquiera. Dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, dentro de la iglesia también, ¿no? Hermanos, hermanas que dicen, ¿no? Separa, ¿no? Hermano, por ejemplo, por si acaso, yo en la iglesia, pero mi negocio es mi negocio, y comienzan y maltratan a su personal,
sobajan, humillan, no solamente en empresas, sino en diferentes tipos de trabajos también que hay ciertas jerarquías, también. O el simplemente hecho de ir a un restaurante donde alguien de repente, ¿no? ¿Crees que porque estás pagando puedes maltratar a la persona que te está atendiendo? ¿Crees que es tu esclavo? ¿Se da entre cristianos eso? Por supuesto que sí. Este es un estudio bíblico, no para leerte solamente lo que dice la palabra de Dios, que ya de por sí es clara, pero hay mucha riqueza y sobre todo la aplicación a tu vida. Porque, pues, ya sí, pues, ¿no? No, yo no insulto, pero tienes mal carácter. Eres un asesino ambulante, eres un asesino en serie. ¿Por qué? Porque tienes mal carácter, porque maltratas a las personas. ¿Te das cuenta? Pero tú puedes espiritualizar y decir, como los fariseos y los saduceos o los religiosos de la época, no, yo no mato a nadie, no he matado a nadie. ¿Cómo se autojustifica? El que no tiene a Cristo en su corazón. No, dice, pues yo no mataba a nadie, por eso yo me llevo muy bien. Por ahí nomás, una escapadita, una canita al aire, una escapadita por ahí, ¿no? Pero yo siempre estoy en mi casa, ¿no? O sea, tú te autojustificas. Ese es el inconverso. En los creyentes también. Entonces hay que tener bastante cuidado. Porque no solamente atentas contra un juicio hacia ti y la trascendencia de tu alma, sino también que todo pecado atenta contra la santidad de Dios. Ese es el criterio que debo tener, no el temor al infierno, sino que todo pecado atenta contra la santidad de Dios. La intención interior. No solamente es lo exterior, sino también lo interior. Eso es lo que el Señor Jesús apuntaba con esto, ¿ya? Pero yo os digo, de repente podríamos interpretar ahí, y yo os digo, ¿no? Ustedes escucharon que le dijeron, pero yo os digo, ¿ya? El enojo, ¿no? El enojo, la ira contra el prójimo, ese odio interno. Este enojo, hay dos palabritas para enojo, ¿no? El que se usa acá es un enojo leve, ¿no? Hay el tumos, que es una ira pero furibunda, ¿no? Y se enciende, y hay otro que es el enojo que es lento, ¿no? Que se va, como diríamos, se va cocinando a fuego lento, ¿no? Poco a poco se va, es como un odio, un rencor guardado en el corazón. Y definitivamente, esto es contrario al amor y la gracia de Dios. Definitivamente es contrario. Como lo he puesto ahí en este versículo de Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es claro, es claro. Cuando tú ya estás fuera de control, cuando la ira ha tomado control y posesión de ti, tú ya estás fuera de control. Es la ira quien te controla. Por eso que normalmente las personas que matan por ira, con una ira desencadenada, con un rencor. El primer asesino, Caín. ¿Qué hizo él? Se desagradó, se fastidió por lo que había pasado. Él no lo mató ahí al instante a su hermano. Comenzó en su corazón a crecer eso. Y aún a pesar de la advertencia de Dios, él cometió el asesinato, ¿no? Mató a su hermano. Y desde ahí eso no ha cesado. Pero ¿dónde comenzó eso? En su corazón, con un odio que fue poco a poco creciendo. Y normalmente, si la persona descontrolada, iracunda, pudiera hacerlo, lo haría. Por ejemplo, porque no necesita ser un asesino en serie, aún un asesino en serie, de repente alguien que no es asesino, es más asesino que el asesino en serie. ¿Por qué? Lo único que lo limita es las leyes o las malas consecuencias. Si alguien pudiera, si de repente no hubieran reglamentaciones, cárcel, etcétera, etcétera, y por la sola cólera, podría matar a alguien. Podría matar a alguien. Tú tienes un cuchillo, alguien te pierdes el control, lo matas. Y así pasa. Por eso es que se ven estas noticias terribles, trágicas, inconcebibles. ¿Por qué? Porque la ira, el odio, el rencor toman control, esa furia toma control de la persona
y comete un asesinato. Entonces no es un tema tanto externo, es un tema de corazón. Nace en el corazón. Hay que tener bastante cuidado con esto. Hay una persona que dice, bueno, ahorita vamos a avanzar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La Escritura no dice Dios tiene amor. La Escritura dice Dios es amor. Es un atributo completo de Dios. Dios es amor. Entonces, ese amor nos debe llevar a amar al hermano, como Cristo amó, ¿no? Incluso entregar la vida, incluso por el hermano, dice la palabra de Dios. Necio. En el original es una palabra raká, que significa insensato, necio, bueno para nada, tonto, imbécil. Es un desprecio de la inteligencia, en realidad, ¿no? Poco fiable, indigno. Es una palabrita derivada del arameo. En realidad podríamos decir, sui generis, o sea, es única, propia del contexto de la época, por eso que algunas traducciones de la Biblia lo van a poner así como está, ¿ya? Porque no hay una palabra en realidad equivalente. Por eso que hay varias palabras que pueden ser sinónimas de esta, ¿no? ¿Qué dice? Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, ante el Sanedrín. En este contexto vendría a ser como la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En Jerusalén. Habían 71 ancianos que componían este Sanedrín, era un consejo. La otra palabra que se usa es necio, ¿no? Moré, viene de moros, que va lo mismo, ¿no? Fatuo, renegado, insensato, canalla. Tiene que ver bastante con lo que es la difamación y el insulto cada vez más degradante, ¿no? Cada vez es más degradante, ¿no? Dice, en el primer insulto es a la cabeza, a la inteligencia de la persona, ¿no? El segundo insulto ya más es al corazón o al carácter de la persona, ¿no? En el primero le dices inútil y le dices, de repente le dices imbécil, ¿no? Idiota, cabeza hueca, cabeza chorlito, todo eso, ¿no? Todo eso significa. Y en Morella es un tema de canalla, ¿no? Miserable, no lo sé, ¿no? Entonces es un insulto bastante el simplemente hecho, y el punto no tanto es el insulto y qué signifique, sino la acción. Porque cuando ya tienes ira, ya no solamente tu ira está contenida, sino que ya es expresada en palabras. Y después seguramente, y ya en tu corazón, según lo pone el Señor Jesús, ya en tu corazón ya es un asesinato. ¿Por qué? Porque ya hay una afloración de esa maldad de tu corazón, de las pasiones internas, de tu orgullo, de tu ego, de tu fastidio, ya sale desde adentro. Entonces ya hay una manifestación, el insultar ya es una manifestación. Por eso que hay muchas personas que tienen ese arranque de ira, de cólera, y tienen un arma en la mano y se vuelven asesinos literalmente. Entonces ese es el problema. Incluso a modo de broma, ¿no? Esta vez se hace a modo de broma también, dice, oye mongolo, oye mongola, oye tarado, oye mongolito, ¿no? En realidad no tienes en cuenta, no, uno, que estás insultando a la persona, no por lo que le estás diciendo, porque esta persona de repente con síndrome de Down, que son tan inocentes en cierta forma, ¿no? Son como niños muy pequeños. Entonces, no solamente estás insultando a ellos, sino lo estás haciendo en forma de burla. Y te estás burlando de otra persona, ¿no? Como el que se burla de los defectos físicos de repente, ¿no? El orejón le dice al otro, oye, narizón, ¿no? El narizón le dice al otro, oye, pelado. Entonces, y así, y todos, en cierta forma, tenemos un defecto físico. Y a veces el que hace los insultos es para poder opacar su defecto físico. Esa es la naturaleza humana, esa es la naturaleza caída. Entonces, ¿qué pasa cuando yo insulto a otra persona? Estoy insultando al Creador. Estoy insultando al Creador. Estoy insultando a Dios. Como sea la persona.
Se dice, de acuerdo a la Escritura, que el apóstol Pablo no era tan agraciado, por ejemplo, pero un tremendo siervo, usado grandemente por el Señor, ¿no? Así es. Hay maestros, pues, que son calvitos y están enseñando la Escritura, ¿no? Entonces no es el aspecto físico, ¿no? Es el Creador que nos usa y puede usarte a ti y te usa a ti si tú eres creyente y tú eres fiel al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces no nos centremos en la letra, entendamos el espíritu. Yo sé que seguramente has escuchado muchas prédicas, muchos estudios de este pasaje bíblico, pero ¿realmente has sido consciente de eso? De que el simplemente hecho de airarte en tu corazón, ¿no? No solamente que lo expreses con insultos, ¿no? Sino que ya esté en tu corazón, ya es gravoso para tu relación con Dios, ya es malo, ya te hace un ser a ti indigno, te hace totalmente diferente al Señor Jesús. Y alguien podría decir, pero el Señor Jesús también se molestó. Claro que sí. ¿Y se puede uno molestar? Por supuesto que sí. Cuando hay una intención justificada, en el sentido de fastidio hacia algo, a un agravio contra Dios, contra la fe. A mí me da mucho gusto cuando los hermanos me preguntan, mis hermanos, yo quiero comenzar a leer la Biblia. ¿Dónde comienzo? Primera de Juan. Primera de Juan. Siempre les digo y les diré Primera de Juan. Porque Juan te dice, o es blanco o es negro, o eres o no eres. Primera de Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que hemos pasado de muerte. ¿Cómo sabemos? En que amamos a los hermanos. ¿Tú amas a los hermanos o te fastidian los hermanos? ¿Te aburren los hermanos? ¿No te gusta la manera de los hermanos? ¿No te gusta cómo enseñan? ¿Te fastidia? No, voy un poquito más tarde porque no quiero saludar. No me gusta saludar. No me gusta dar la paz. No me gusta dar la bendición. No me gusta cuando intercambian la bendición. No me gusta. Entonces, ¿qué cristianismo estás viviendo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo dices que has pasado de muerte a vida? Si no amas a tu hermano. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Estás viviendo una fantasía. Tienes que evaluar tu cristianismo. Dios me ayude y Dios te ayude a ti a entender. A veces no son críticas, en realidad son consejos muy tangenciales que me llegan por ahí de no ser tan directo. Pero eso dice acá, yo no lo estoy diciendo, dice la Escritura. El Señor nos está diciendo a ti y a mí esto. ¿Cómo sabes que has pasado de muerte a vida? Que amas a los hermanos. Y si no amas a tu hermano, entonces estás en muerte. No has nacido de nuevo. Estás viviendo una religión. Estás viviendo estás viviendo una falsa salvación. Y peor aún, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Terrible. Ahí está. Aún así, poner la vida por los hermanos. ¿Qué más dice 1 de Juan 4:20? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. ¿Y quién es mentiroso? El que es del diablo. Porque el diablo es padre de mentira. El diablo no es mentiroso, es el padre de las mentiras. Él comienza en el Edén mintiendo, trastocando, cambiando y negando la palabra de Dios. Él es el padre de mentira. ¿Qué dice? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso que es mentira que dice, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien, pero se pelea con todo el mundo. Creyentes y no creyentes. ¿Cómo puedes decir que estás bien con Dios si estás mal con... ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Acá está un pasaje bíblico que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este es un pasaje que se usa mucho para cuando uno se fastidia con otra persona. Y ese no es el contexto. El contexto es si yo me fastidio con alguien o contra algo, o contra una acción, con una expresión o con un ataque contra Dios.
O sea, es un fastidio contra alguien que ha ofendido a Dios, que reniega contra Dios. A mí me fastidia, por ejemplo, muchas cosas, ¿no? Que se dicen pseudo creyentes y hacen cada tontería. Me dice, hermano, pero usted no puede criticar. Yo no lo critico. Pero fastidia, porque dice que es creyente, pero se comporta como un inconverso. Entonces, la palabra de Dios es clara. Si él fuera un inconverso, no conoce nada y está perdido en el mundo y hace tonterías, entonces yo trato de presentarle a Cristo y traerlo a Cristo y que conozca la verdad. Pero alguien, supuestamente, conociendo la verdad, hace algo contrario a Dios, enseña cosas que no debe enseñar, ¿no? Hay creyentes, por ejemplo, que promueven el Halloween. No, hermano, no hay problema, el Halloween. Llega el tiempo de la Semana Santa, el huevito de Pascua, y son hermanos maduros. Yo puedo aceptar un hermano nuevo, todavía no sabe, de repente un hermano nuevo me dice, hermano, ¿qué horóscopo es usted? ¿No? Yo soy Leo, usted es Can, no sé qué signo es usted. De repente puedo entender y le puedo hacer entender a la luz de la Escritura que esas cosas no están bien, que no le agradan a Dios, y lo llevo al conocimiento de la verdad. Pero está aprendiendo. Pero yo no puedo aprender de una persona pública, una persona conocedora, que se dice pastor y que enseña y que canta y que hace aquello y que hace el otro de tantos años, que enseña algo que es herético. Hay que, primera los Corintios 5, primera los Corintios 5:11, si mal no recuerdo, ¿ya? Búsquenlo, donde dice, al que dice que es creyente, ¿no? Se dice que es hermano, que es creyente, pero es borracho, mentiroso. Ahí está la lista. Con ese ni comas, con ese ni te juntes, con ese ni andes. Ahí está, en la Escritura. No es una cosa mía. Hay que tener ese discernimiento, ¿de acuerdo? Ese discernimiento. Entonces, incluso cuando yo me fastidio con esa persona, no puedo guardarme ese rencor en mi corazón. No puedo guardarlo, o sea, no puedo decir, me fastidia, no, no. Eso me puede llevar a darle lugar al diablo. Hay que tener un balance ahí. Ese es el balance que debe tener el creyente. Airarse, pero no pecar. Cuando el Señor entró, por ejemplo, va a ir al templo, ¿y qué encontró en el templo? Gente vendiendo animales, se había hecho un mercado, cambistas aprovechándose del cambio de las monedas. ¿Y qué hizo él? Lo sacó, lo botó. ¿Y lo botó riéndose? No, se fastidió, por supuesto que sí. Pero qué interesante la palabra. Tengo un estudio sobre el cristiano y la ira, te animo a verlo, ahí detalle un poco más de estas cosas, incluso las soluciones. Está en YouTube también. Y lo interesante es la palabra, ¿no? El Señor dice que agarró, los botó los animales, botó las mesas. Eso fue un desastre, ¿no? Pero ¿cómo lo hizo el Señor? Juan nos dice que el Señor vio eso y se molestó. Es una ira santa. Le molesta las cosas que a Dios le molestan. Ese debe ser un creyente. Que le moleste las cosas que a Dios le molestan. ¿Y qué le molesta a Dios? El pecado. El pecado que destruye, el pecado que miente, el pecado que mata a las familias. Eso debe fastidiarlo. Pero ¿qué dice Juan? Está en la palabra. ¿Qué dice que el Señor? Dice que se tomó y comenzó a trenzar un látigo. O sea, el Señor no se descontroló. No llegó al templo y vio él, se volvió como el increíble Hulk. No, no, no. La Escritura dice que comenzó a trenzar un látigo. A trenzar. Y eso demanda un tiempo. ¿Sí o no? Un ejemplo. Tú, a veces los hijos, alguien te hace renegar algo, una travesura. ¿Tú qué haces? Lo quieres, ¿no? Un manazo, un latigazo, un correazo, alguien, ¿qué haces? Corre. ¿Qué haces tú? Con lo primero que tienes le quieres dar. Por eso que agarra la chancla voladora, la famosa chancla voladora, ¿sí o no? Claro, como no lo voy a alcanzar, le tiro con algo. Y le tiro con la chancla, ¿no? Con la sandalia. Y ¡pum! ¿No? Es una ira descontrolada, por ejemplo. No hay control. Digo, ya, está bien, estás castigado, vamos a ver qué castigo te voy a... Esa es la cara, ¿no? ¿Se dan cuenta? Control, control. Y eso es lo que el Señor demuestra acá. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Ahí está Proverbios, ahí para las chicas.
para que las chicas que analicen un poco eso. Puede ser que estés destruyendo tu hogar, tú como mujer. Puede ser. Ahí está, tarea para las chicas. Proverbios 25-28, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que no... Antiguamente los pueblos, las ciudades se amurallaban. ¿Para qué? Para no ser saqueadas, para no ser tomadas, para no ser atacadas. ¿De acuerdo? Entonces, una persona dice, una persona que no sabe dominarse es como una ciudad sin defensa, sin muralla. O sea, cualquiera viene y la va a saquear, le va a robar o va a invadir. Así es. Entonces, normalmente nosotros tenemos ese criterio de las personas a veces que están así, ¿no? Son molestos, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué le pasa a usted? No, tiene carácter fuerte, dice, ¿no? ¿Qué carácter fuerte tiene ese señor? No, no tiene carácter fuerte. Tiene carácter débil, en realidad. ¿Por qué? Porque el que tiene carácter fuerte sabe dominarse. Ese es el que tiene carácter fuerte. El que no tiene, el que es gritón, renegón, pleitista, pendenciero, bronquero, ese es una ciudad sin murallas y sin defensas. Tenemos que avanzar. Entonces ya explicamos, ¿no? Juicio, concilio, infierno. Hay un castigo eterno. El Señor habla de infierno 11 veces. 11 veces. En la Escritura, 12. Santiago también lo va a mencionar. Y es la palabra Geena, que significa hijo de Hinón o valle de Hinón, ¿no? Era un valle que estaba en la parte suroeste de Jerusalén, donde se hacían sacrificios humanos, sacrificios de criaturas en realidad, ¿no? En la antigüedad, antes de la época del Señor Jesús, obviamente, antes de Jeremías, ¿no? En la época del reino dividido entre Israel y Judá, ahí habían reyes que habían hecho, ¿no? Lo que antes hacían los cananeos. Cuando Josué va a entrar con el pueblo de Israel a la tierra prometida, el Señor de Deuteronomio les da Moisés, ¿no? Le dice la bendición y la maldición, lo que debían y no debían hacer. Entren a esos pueblos, tomen esa tierra y no hagan lo que ellos hacen. Porque si no, también los voy a sacar a ustedes. Por eso los estoy sacando a ellos. O sea, el pueblo de Dios era el juicio de Dios contra ese pueblo. Y ese pueblo tenían dioses, ídolos. Uno de ellos era Moloch, que era un monstruo así como cabeza de toro, sentado, ¿no? Con las manos extendidas, y en la parte había como una hoguera, ¿no? Y ahí es donde esas manos, como un perol, ponían a un niño vivo, lo sacrificaban al niño. Cuando dice, no harás pasar a tus hijos por fuego, se refiere a eso. No sacrificarás, no darás a tu hijo para quemarlo ahí. Y sacrificaban a la criatura viva ahí. Tofet. Tofet también se llama esta zona, se llama Tofet, y no. Puede ser por tambor o por quemar. Tambor puede ser porque también el llanto de la criatura era sofocado con tambores, ¿no? Con tambores, era con una música así, pues una orgía satánica, ¿no? Demoníaca. Entonces ahí ponían a la criatura, lo quemaba, y esa criatura gritaba, y seguramente la madre también, y era un pandemonio, ¿no? Terrible. Y eso así, hicieron incluso Acaz, ¿no? Acaz hizo esto. Manasés, uno de los más terribles de los reyes de Judá, no hizo esto. Mató a sus hijos. Pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. Ahí está. Ahí está en la escritura. Jeremías también lo va a decir. Hay otros pasajes también sobre esto. Entonces, el Geena, el Señor Jesús cuando dice acá infierno de fuego, este infierno es una palabrita de Geena. Y Geena era este lugar. Eso era un lugar físico, era un lugar conocido, era un lugar literal. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué tiene que ver el infierno de fuego? Después que Josías, que va a ser uno de los reyes que va a eliminar este tipo de actos idolátricos y terribles, va a ser el rey Josías, eso después pasó a ser un basurero.
donde se dan cadáveres de animales, cadáveres también, basura, y se quemaba constantemente. Y eso se volvió un símbolo de lo que el Señor estaba explicando, de algo espiritual. O sea, les estaba diciendo algo que ellos conocían y entendían, para que entiendan lo que se venía en cuanto al lago de fuego. Esto está en Apocalipsis 20:10. A partir del 20 lo puedes encontrar. Pero ahí dice, este lago de fuego. Entonces, este lago, este lago de fuego, que se traduce a veces como infierno, no es el Seol ni el Hades, ¿de acuerdo? Ahí tengo un estudio también sobre a dónde vamos después de morir. Te animo a verlo. ¿A dónde vamos después de morir? Ahí explico el Seol, el Hades y el infierno, el Gehenna, el lago de fuego. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Ya? Una secta, la secta de los testigos de Jehová, va a decir, no, ese es aniquilamiento, ya no hay sufrimiento, no hay nada. Pero si lees Apocalipsis 20:10, te vas a dar cuenta que hay un sufrimiento eterno, un castigo eterno. Ya no hay aniquilamiento, es un castigo eterno. Y era algo literal para expresar una realidad espiritual. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Por eso que dicen, esta secta dice, eso es algo que se quemaba, ahí era un basurero y siempre había fuego. Claro que sí, pero para que lo entiendan de lo que se venía después. El Señor Jesús lo explicó. Ahí está. Es más, de ahí viene la expresión, ¿no? Que va a tomarlo de Isaías, dice que su gusano no muere, ¿no? El gusano no muere. Interesante, esto es bastante gráfico. O sea, los que estaban escuchando esto entendían lo que el Señor estaba diciendo. Y nosotros tenemos que entenderlo también ahora. ¿Qué debo hacer? La raíz del homicidio, entonces, está en el corazón del hombre. ¿Ya? Si traes tu ofrenda, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, tu hermano tiene algo contra ti, o sea, tu hermano tiene una queja contra ti, o sea, otra persona tiene algo contra ti, una queja, algo has hecho mal, o sea, tiene algo, no es que tú tengas algo contra él, sino alguien tiene algo contra ti. ¿Ya? ¿Qué dice el Señor? Que dejes tu ofrenda, te reconcilies con él. Tú eres creyente, eres manso, eres pacificador, entonces, ¿qué es? Reconciliarte. Pacificador, que decíamos en el estudio, ¿no? De las bienaventuranzas, es el que lleva a alguien a reconciliarse con Dios y también reconciliarse con Él, en horizontal y en vertical, ¿de acuerdo? Si no, nos volvemos mal testimonio también. Si estás mal con alguien, de repente justo le gritaste a alguien, ¿no? Alguien que por casualidad te pisó en el bus, en el transporte público, y tú le comienzas, ¿no? Le dices necio, fatuo, ¿no? Todo lo que salga de tu boca, y justo después lo encuentras por ahí caminando cerca de la congregación. ¿Cómo lo invitarías? Es más, lo encuentras dentro de tu congregación. ¿Te das cuenta? Lo terrible. O te das cuenta, o te dice que él es creyente también. ¿Tú cómo quedas? ¿Cómo queda tu testimonio? Terrible. Por eso que es importante que tu mal carácter se quede en la cruz, a los pies de la cruz, y comiences a vivir realmente como debe vivir un creyente. A él no le importa tu ofrenda, no le importa tu sacrificio, no importa todo lo que hagas. Tú puedes vivir los 7 días de la semana en tu congregación o en la iglesia, y eso no te hace más espiritual que nadie. Y si tienes mal carácter, peor. Pablo va a decir, tú puedes mover montañas, puedes tener esa fe para mover montañas, pero si no tienes amor, no tienes nada. No eres nada. ¿Ya? Entonces hay un proceso ahí. El adversario, el juez, el alguacil, ¿no? Y terminas en la cárcel. Esta es una analogía también. Está hablando el Señor de analogía. ¿Qué vendría a ser la cárcel acá en esta analogía? El infierno. Lo mismo que en los versículos anteriores, es la analogía acá. Algo que los judíos entendían, de repente no en el contexto judío que se llevaban a la cárcel por deudas, pero en el contexto gentil sí. Sí se llevaban a la cárcel por deudas. Y el Señor vuelve a decir, de cierto te digo, ¿no? Amén. Esa palabrita en el hebreo en el griego es amén. O sea, sí. O sea, de cierto te digo, esto se va a cumplir. Si no te reconcilias, tienes ese problema, entonces vas a ir a la cárcel hasta pagar el último centavo, el último cuadrante, una moneda romana, el último centavito.
Entonces, el juicio justo nos lleva a entender que hay un castigo eterno. Hay un castigo eterno. Pero la misericordia y el amor de Dios lo perdona todo. Si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, tú eres creyente, entonces tienes el amor de Dios en tu corazón. Tienes que leer Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo ha derramado ese amor ágape en nuestro corazón, ese amor comprometido, ese amor sobrenatural, está en nuestro corazón, entonces tenemos esa capacidad. Si yo miro a la cruz y veo todo lo que Dios me ha perdonado en aquella cruz, yo tengo la capacidad de perdonar cualquier cosa. El Señor va a hacer otra parábola de esto, ¿no? Otro ejemplo de esto. El que debía mucho, el que debía poco. El que le perdonan una gran deuda impagable y el que le habían perdonado no puede perdonar una deuda pagable a otra persona. También hay muchos ejemplos. Hay que entender la Escritura. El Señor nos habla de diferentes formas, pero hay que entenderla. Y sobre todo, vivirla. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso son las bienaventuranzas. ¿Se dan cuenta la importancia de las bienaventuranzas? Si yo no he, ese monstruo no lo he doblegado, no lo he humillado delante del Señor, sigue estando ahí. El monstruo sigue estando ahí y no eres manso. Sigue estando ahí el monstruo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a esta bienaventuranza. Y si no, volver a la primera bienaventuranza, ser pobre en espíritu. Y comienzas nuevamente a subir esa escalera. Y complétalas todas en tu caminar en el espíritu. Eso es lo que tienes que hacer. Y si tú realmente eres una persona iracunda, tienes mal carácter, eres pleitista, te vas de frente a las manos, o las mujeres, ¿no? Que tienen esa facilidad en la lengua. La mujer es más hábil que el hombre en la lengua. La mujer puede insultarte más rápidamente en la lengua. Y este es un problema. Y en el matrimonio es un problema también. Y esto sin llegar a justificar la violencia familiar. Pero el hombre está fastidiado, la mujer también, en un matrimonio. Entonces, el hombre quiere parar la pelea, pero la mujer lo sigue. El hombre se va a la sala y la mujer lo sigue insultando. El hombre se va a la habitación y la mujer lo sigue y lo sigue insultando. Y como no le hace caso, va a buscar dónde le va a doler más. Y se va a acordar de su mamá, se va a acordar de su hermana, va a poner en duda su virilidad, va a buscar la forma de agredirlo con su palabra. La mujer es más agresiva con la lengua. Entonces, ¿qué va a hacer este hombre? Los hombres no saben pelear con la boca. Tú dos en la calle, manejando, uno le mete el carro al otro, ¿qué hacen? Se baja uno del carro, se baja el otro, tú le dices, oye, compadre, mira, tranquilo, porque usted cree, no, que tú eres, no, ¿qué dice? Oye, pum, un par de lisuras y ya están en las manos. Ya están trenzados en golpes, porque el hombre no sabe pelear con la boca, no sabe pelear con la lengua. Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer en el hogar lo está atacando al hombre? ¿El hombre qué hace? Recurre al golpe. Por eso se da a veces las violencias familiares. No estoy justificando la violencia del hombre hacia la mujer, pero a veces la mujer es más agresiva que el hombre dentro de la casa. Sino que los hombres no denuncian esas violencias. A veces son la acción-reacción. La mujer golpea y el hombre golpea más fuerte. Acción-reacción. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene el estudio de la palabra? Y el comenzar a vivir, y eso estoy mencionando solamente algunos casos. Ustedes tienen que llevarlo a su contexto, o al contexto que conozcan a otras personas. ¿Conoces una persona de mal carácter? Que venga Cristo. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Que seamos como Él. ¿Y cómo era Él? Manso y humilde. No hay más requisitos. Manso y humilde. En el estudio del cristiano y la ira, te animo a verlo, ahí explico un poquito más sobre la paciencia, sobre la macrotumia, sobre el upomone, que son dos palabras para paciencia. Las explico ahí. Y eso es lo que debe tener un creyente. Trabajar, ejercitar. El Señor se fastidiaba, por supuesto que se fastidiaba. Dice, había uno que tenía un problema en la mano, dice, ¿este lo curamos o no lo curamos? Lo miraban, decían, no. Entonces, ¿qué los miró molestos. A todos los religiosos que estaban, los miró molestos por la dureza de su corazón.
Eso está en Marcos 3, si mal no recuerdo. Los miró molestos, el Señor los miró molestos, una mirada molesta. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y hizo el milagro. Entonces, ese es nuestro Señor. ¿Y cómo está tu mal carácter? ¿Todavía lo tienes? Si todavía lo tienes y eres creyente, tienes que dejarlo en la cruz. Si tienes que volver a caminar, a subir las bienaventuranzas, tienes que volver a hacerlo. Si tienes que evaluar tu cristianismo, ¿se te va rápido la lengua? ¿Se te va rápido el insulto? Algo pasa en tu corazón. Santiago 4.1. Cuando hagan los estudios, háganlo con un cuadernito, porque salen versículos que no están en el estudio, para que ustedes tomen nota. ¿De dónde salen los conflictos, las peleas? Dice Santiago 4.1, si mal no recuerdo. ¿De dónde salen? De su interior, de sus pasiones, del corazón rencoroso. Hebreos va a decir, no dejas que crezca una raíz de amargura. Tú puedes cortarlo de encima, pero mientras esté la raíz, siempre va a salir. Siempre va a salir. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Medítalo, entrégale al Señor, en tus fuerzas no lo vas a hacer. Ten la plena seguridad que no lo vas a hacer. Entrégale al Señor tu mal carácter. Y comienza a caminar así. Y vas a ver que cuando comiences a caminar como le agrada a Dios, tú, el Espíritu Santo que tienes en ti, te va a dar esa paz, esa tranquilidad y esa satisfacción. Oye, qué bien, ¿no? Oye, mira realmente cómo superé esto. En otra le hubiera metido un puñete, ¿no? En otra le hubiera, un día conversando estábamos con mi esposa en el supermercado, y estábamos haciendo la cola y nos distrajimos un momento y ¡pum! Apareció alguien delante nuestro. Obviamente no estaba, pues, ¿no? No estaba en la cola, se había metido, ¿no? Se había zampado, como decimos nosotros, ¿no? Entonces yo que le dije, señor, disculpe, ¿usted estaba adelante? ¿No? Como quien diciendo para que reaccione y me diga, pues, sí, señor, disculpe, no me había dado cuenta, algo, ¿no? ¿Y sabe qué me respondió? Dijo, no, me metí acá, ¿no? Una cosa así, ¿no? De sarcástico, ¿no? Entonces yo, yo lo miré un tanto sorprendido, la miré a mi esposa y lo volví a mirar y me sonreí. Y me sonreí y ya, pues, dejé que pase porque tenía unos cuantos productos y dije, ya pasa. Y pasó. Entonces pasó delante mío. Y yo me ponía a meditar después, ¿no? Me podía meditar después y decía, ¿qué hubiera pasado en otra época de repente que no hubiera tenido a Cristo en mi corazón? Yo le hubiera metido un lapo, de verdad que sí. Porque eso ¿no les ha pasado a ustedes cuando alguien le responde algo sarcásticamente, provocativamente, ¿no? Que es un lapo, ¿no? Claro. Pero gracias a Dios, ¿no? Y que yo siempre he sido así, bonachón, buena gente. No, también alguna vez rompí un vidrio en un bus. No les comento más porque me da vergüenza contarlo. Por mal carácter. Hasta que entendí que tenía que dejar eso a los pies de la cruz. Y gracias a Dios, bueno, me da esa satisfacción cuando pasan estas cosas. La tranquilidad. Y esa te la da el Señor. El Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu. Si tú estás siendo dominado por el mal carácter, tienes todavía ese monstruo ahí. Entonces, entrégaselo al Señor. Entrégale al Señor. Y vas a ver cómo tu vida va a comenzar a cambiar. Y vas a tener esa satisfacción. Para corregir a tus hijos, para disciplinar a tus hijos, para entablar una conversación con un jefe abusivo, o de repente con trabajadores perezosos, con vecinos problemáticos, etcétera, etcétera. Llévalo a tu contexto. Solamente eso. Oye, ¿qué pasó con esta persona, no? Claro, muchas veces los cristianos pasan por cobardes, muchas veces los cristianos pasan por débiles, pero somos los fuertes en realidad. ¿Porque nosotros somos así? No, porque mi naturaleza quiere ser violenta. Pero mi espíritu, que siempre lo alimento en Cristo, me hace caminar de otra manera. Entonces, si tú estás con mal carácter, es porque no estás caminando en el espíritu y estás alimentando tu carne. Y de la carne se cosecha corrupción. Y del espíritu, vida eterna. Gálatas, eso está en Gálatas. Esa es la palabra, hermanos. Armonía. Esa melodía que alimenta nuestro espíritu, ¿de acuerdo?
Muy bien. Nuestro próximo tema, Jesús y el adulterio. Tremendo tema también, amados. Tremendo tema. Dios permita que lo veamos la próxima clase. Entonces, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, le dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. Qué interesante, ¿no? O sea, no tengo necesidad de explicarles a ustedes, hermanos. No tengo necesidad porque ustedes ya saben, ustedes ya aprendieron. Es de primera mano. Ya el Señor les ha dicho. Amados los unos a los otros. El ancianito Juan, el discípulo amado, escribiendo sus cartas, dicen las tradiciones, los escritos extrabíblicos, ¿no? Dice que mientras él estaba ancianito y no podía levantarse, venían dos hermanos y lo ayudaban a levantarse, y dice que él los miraba, ¿no? Los miraba a ambos y le decía, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Él lo había aprendido de primera mano. El apóstol Juan, el apóstol del amor, se le dice al apóstol Juan. Mira, el último, sale este plus para ustedes, que se han quedado hasta el último. El apóstol del amor es conocido, pero el apóstol del amor siempre ha sido, no. El Señor Jesús le había puesto el apodo a él y a su hermano Jacobo, hijos del trueno, Borgenes. Hijo del trueno, le decía. ¿Pero por qué? Porque tenían mal carácter. Pero como en su ancianidad él aprendes de su maestro. Lo aprendió el Señor. Lo aprendes tú también ahora. A amarse los unos a los otros. A respetar. No, ahí dice, hermano, que tengo que amar a mi hermano. Ahí dice que no debo a ofender a mi hermano. Ahí, hermano, es cualquiera. Ahí es tu prójimo. Si es creyente. Y si no es creyente, respétalo porque es criatura de Dios. Porque tiene también la imagen de Dios. No conoce al Señor. No ha sido restaurado en Cristo. Pero es una criatura de Dios. Es imagen de Dios. Así es. Y porque si tú lo insultas, si tú lo maltratas, también te metes con Dios. Eso hay que entenderlo. Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.